Perfecto. Bueno, vamos a descargar Visual Studio Code y vamos a ver el entorno de trabajo, ¿sí? Pero lo primero es descargarlo. Vamos a venir por aquí. Vamos a escribir VS Code, ¿sí? Y esta primera opción que nos aparece, ahí la vamos a cliquear. Y le vamos a dar clic aquí al botón de descarga, ¿sí? Si no fuera compatible con su versión de sistema operativo, acá tienen una lista desplegable para instalarlo en Mac, en Linux. Incluso hay una opción de otras descargas por si tienen un Windows más antiguo, ¿no? Pero yo le voy a dar un clic acá. Esto va a comenzar una descarga, ¿sí? Vamos a esperar que termine de descargar y que empiece que nos permita ejecutar este instalador, ¿no? Lo que estamos descargando en este momento es el instalador de Visual Studio, así que bueno, no nos queda otra que esperar. Sí, si por algún motivo se pierde este instalador porque sin querer cierra, no se cierra el navegador y demás, esto lo van a poder ver en la carpeta de descargas, ¿no? Si van a la carpeta de descargas de su computadora, ahí va a estar la descarga de Visual Studio Code. Ahí quedan unos segunditos nada más. Ahí lo tenemos, ya casi está. No quiero detener el video en esta partecita si no tengo que estar editando y demás, y ya se los puedo compartir rápidamente. Ahí está, genial. Ahí terminó, ahí me avisa que lo puedo ejecutar. Por lo tanto, le voy a hacer un clic, así lo abre. Ya vamos a cerrar el navegador, ¿sí? En este punto. Y la instalación es muy típica, ¿sí? Aceptamos el acuerdo de licencia. Siguiente, acá me dice dónde se va a realizar toda la instalación. Siguiente, me dice el nombre que le va a poner a la carpeta. Siguiente. Y acá muy importante, vamos a tildar que nos cree un acceso directo en el escritorio y luego que lo agregue al menú contextual cada vez que hagamos clic derecho. Sí, básicamente es eso. Miren, cuando nosotros hacemos clic derecho sobre una carpeta, nos aparecen opciones. Bueno, para que aparezca una opción que diga abrir con code cada vez que queremos abrir una carpeta, que eso es bastante típico, tenemos que tildar esta opción, la de abajo. Sí, que acá dice agregar la acción abrir con code al menú contextual. Menú contextual es el clic derecho de directorio del explorador de Windows. O sea, cada vez que le haga clic derecho a un directorio, me va a abrir, me va a aparecer esa opción abrir con code. Y lo mismo para los archivos. La otra opción es exactamente igual, pero para los archivos. Cada vez que le haga clic derecho a un archivo, va a aparecer esa opción. Así que seleccionamos todos de esta pantalla final, le decimos siguiente, instalar, y ahí rápidamente, sí, es un proceso muy rápido, va a estar instalando, copiando en realidad una instalación, no es más que una copia y un registro de algunos archivos dentro del sistema operativo. Vamos a esperar que finalice. Ahí lo tenemos, casi. Perfecto. Voy a destildar esta opción, ejecutar Visual Studio Code. Ustedes si quieren ya lo pueden abrir directamente. Le digo finalizar. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que en el disco C de nuestra computadora, en la ruta que nos indicó anteriormente, ya tenemos todas las carpetas eh, creadas de este software. Tenemos un icono de acceso directo acá, que lo voy a dejar ahí mismo. O lo voy a cambiar, lo subo un poquito ahí. Perfecto. Y acá en el menú de programas, si venimos hacia abajo, ¿sí? Ya que empieza con B corta, acá tenemos Visual Studio Code. Fíjense en que creo una carpetita porque dentro de ella tenemos a esta aplicación. Sí, entonces, tanto por el acceso directo desde aquí, ¿sí? Lo podemos abrir. Vamos a abrirlo por primera vez, le hago doble clic y deberíamos ver algo como esto, ¿sí? Una pantalla de bienvenida. Voy a utilizar ¿hay alguna herramienta de escritura? Ahí estamos. Eh, Tenemos una pantalla de bienvenida con un par de accesos directos como para crear un nuevo archivo, para abrir un archivo, para abrir una carpeta, para crear un repositorio en GitHub. Esto lo vamos a estar viendo mucho más adelante, lo de GitHub. Bueno, en mi caso, que ya trabajo con Visual Studio Code, me aparecen y me toma algunos archivos recientes que yo estuve trabajando
Y acá también tenemos un sector con algunos tutoriales, información, documentación y demás. Todo esto es una pantalla de bienvenida. Visual Studio Code trabaja utilizando pestañas. ¿Sí? Ven que acá se creó una pestañita que dice Welcome. Esta es la pantalla de bienvenida de Visual Studio. Entonces lo que yo voy a hacer es cerrarla simplemente, y este es el entorno de trabajo que tenemos. Este es el espacio o el marco de trabajo de este editor de código. Bien, que como todo marco de trabajo, como todo espacio que tenemos para trabajar en una aplicación, acá arriba tenemos un menú de programas, perdón, un menú, ¿sí? El menú de este programa, donde, como haciendo un restaurante, el menú tiene todo lo que podemos comer en ese lugar. Bueno, acá con esta aplicación tenemos en este menú todo lo que podemos hacer. O sea, cada tarea que nosotros podemos hacer se encuentra aquí en este menú. Pero nosotros no vamos a estar analizando una por una las opciones del menú, las vamos a estar aprendiendo a medida que las necesitemos. Además, nunca necesitamos trabajar con todas las opciones, pero sí vamos a estar usando accesos directos eh, o combinaciones de teclas que nos van a permitir realizar ciertas tareas, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que nosotros queramos guardar los cambios que le hacemos a un archivo, ¿sí? Cada vez que modificamos un archivo y queremos guardar los cambios, no lo vamos a hacer desde el menú, ¿sí? Que aquí en el menú editar, no, perdón, aquí en este menú tenemos la opción Save, ¿sí? Que aparece tildada en este caso, ¿sí? Porque aparece deshabilitada porque justamente no estamos trabajando con ningún archivo, ¿no? Pero vean que acá dice que la combinación es la tecla Control más la letra S. Entonces, para la dinámica del desarrollo siempre se utilizan mucho más las combinaciones de teclas o los atajos de comando más que este menú, ¿sí? Y después tenemos acá en la izquierda un sector de accesos directos, ¿sí? Unos iconos de accesos directos, que es lo más utilizado, ¿sí? Y bueno, también poco a poco los vamos a ir conociendo. Eh, si cliqueo en la primera opción que tenemos acá arriba, estas carpetitas, es un explorador interno que tiene Visual Studio Code. O sea, para poder explorar las carpetas que estoy trabajando, los archivos que estoy trabajando, vamos a estar utilizando este icono de acceso directo, ¿sí? Y de acá vamos a poder crear archivos, eliminarlos, abrir una carpeta, como dice acá, Open Folder, ¿sí? Luego tenemos una lupita que es para buscar contenido dentro de nuestros archivos, cada vez que tengamos que reemplazar una palabra o varias palabras, ¿no? Capaz de si tengo que reemplazar una, la busco y la reemplazo, pero imaginen un archivo que aparece, por ejemplo, muchas veces la palabra automóvil y por algún motivo me di cuenta que lo escribí mal o lo quiero reemplazar por vehículo. En lugar de hacerlo uno por uno, podemos buscar acá las palabras e incluso reemplazarlas. Aquí tenemos un sector que nos permite trabajar con otro software que se llama Git, ¿sí? Y a su vez con GitHub. Eso lo vamos a estar hablando más adelante en el curso. Es un repositorio que podemos tener para controlar las versiones de nuestro código. Luego, con algunos lenguajes, no lo vamos a estar utilizando nosotros en este curso prácticamente, sí, porque depuramos de otra manera el código, pero acá tenemos una herramienta que sirve para probar y depurar el código con ciertos lenguajes. Se utiliza, en nuestro caso, ya les adelanto que creo que no lo vamos a utilizar. Y aquí debajo, esta última opción que me aparece a mí son las extensiones. Visual Studio Code nos permite instalarlo, ¿sí? Fíjense en que ya aparecen algunas extensiones instaladas, ¿sí? ¿Y qué son las extensiones? Son como complementos o herramientas que nosotros podemos sumar tanto eh, para eh, trabajar mejor con Visual Studio Code. O sea, hay herramientas que nos ayudan a escribir el código más rápido, hay herramientas que nos sugieren código, hay herramientas que nos permiten hacer
probar peticiones a un servicio web o a una base de datos. Hay herramientas o extensiones que simplemente son para cambiar el color, o en este caso, como la primera que vamos a instalar, para cambiar el idioma. Entonces, esto es lo que vamos a estar utilizando ya mismo, ¿sí? Fíjense en que si cliqueo aquí en este sector de extensiones y vengo por aquí y escribo, por ejemplo, voy a poner Spanish, así, Spanish. Miren, ya con poner Spanish, ahí como está figurando, aquí aparece esta extensión que es de Microsoft, ¿sí? La voy a cliquear, esta que ven aquí, esa es la que vamos a instalar, ¿sí? Que lo que va a hacer es convertir a Visual Studio en un lenguaje español, ¿sí? Si bien recomiendo que ustedes lo tengan en un futuro en inglés y que se acostumbren a ciertas palabras, bueno, para comenzar a trabajar en el curso, sin duda, la mayoría va a querer tenerlo en español, así que lo vamos a hacer. Le voy a decir instalar. Ahí está instalando. Sí, acá ya me aparece dentro de la ventana la palabrita uninstall, porque justamente si quisiera lo puedo desinstalar. Y también si despliego esta lista, bueno, en este caso no, hay algunas extensiones que me permiten deshabilitarlas, o sea, tenerlas instaladas pero deshabilitarlas. Para este caso voy a cerrar esta ventana y me pide una recarga. Fíjense en que aquí debajo me dice algo cambió en Visual Studio Code, el lenguaje necesita una recarga. ¿Sí? ¿Qué sería recargar? Cerrar y volver a abrir Visual Studio. Entonces le podría hacer clic aquí, ¿sí? Si le hacen clic aquí, se va a cerrar y volver a abrir. Pero no importa, si sin querer desaparece esto, no se preocupen, lo cierran, vuelven a abrirlo, doble clic. Y fíjense que ahora aún no, ahí no me lo tomó, no sé por qué, vamos a esperar, a ver, vamos a verificar. Ay, menos mal que lo hice, miren, ahí me debería haber tomado, ¿sí? El cambio de idioma, vamos a verificar a ver qué pasó. Vamos a cerrarlo, voy a esperar un cachitito más, quizás quedó todavía ahí algo cargado en memoria, fue muy rápido quizás lo que hice. Vamos a recargar. Y no, me sigue en castellano, en inglés, perdón. A ver, vamos a volver a extensiones. Voy a ver acá o a buscar dentro de las instaladas Spanish, ahí está. Y ahí la desinstalé. La voy a volver a instalar por las dudas. Ahí está. Y le voy a dar aquí, a ver, a Change Language and Restart. Quizás debería haber seleccionado el idioma, ¿no? Ahí está, miren. O sea que sigan ese camino, ¿sí? Háganle clic ahí a esa opción y ahí lo tengo en español. Bien, si quisiéramos volverlo a inglés, vuelvo a las extensiones y lo que hago es desde aquí, ¿sí? Deshabilitarla, ¿sí? Puedo venir a la tuerquita y puedo desinstalar sin ningún problema. Bien, entonces de eso se tratan las extensiones. Ahora quizás instalemos alguna más o en clase vayamos instalando de a una y vayamos trabajándolo, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Lo que sí me interesaría, y que lo tengan practicado para la clase que viene, para que sea más cómodo, es que veamos cómo trabajamos con este editor en cuanto a las carpetas. ¿Sí? Yo no quiero hacer muy largo este video, pero eh, Visual Studio Code lo voy a achicar un poquitito a la ventana. ¿Sí? Fíjense en que cuando achico la ventana, el menú que tenía antes eh, de manera horizontal se colapsa aquí. ¿Sí? De manera vertical, pero es exactamente lo mismo. Pero voy a achicar un poquitito la ventana ahí estamos, así ustedes pueden ver lo que pasa en mi escritorio, ¿sí? Ahí está, genial. Miren, yo puedo crear un archivo, si quisiera, aquí en mi escritorio, decir nuevo documento de texto, y lo voy a abrir, le voy a hacer doble clic, y se abre por defecto con el bloc de notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a poner Hola Mundo, voy a cerrar, le voy a decir que lo quiero guardar.
Y tengo un archivo que se llama nuevo documento de texto y que dentro dice Hola Mundo, ¿sí? Entonces la idea es que empecemos a construir estos archivos no con el bloc de notas, sino que con Visual Studio Code. ¿Cómo puedo abrir un archivo en Visual Studio Code, uno que ya tengo creado? Hay varias maneras, ¿sí? Una opción sería decir archivo, ¿sí? Fíjense en que debería ir a la opción que dice abrir archivo, porque lo quiero abrir, porque ya está creado. Cuando lo clique me va a aparecer un explorador, ¿sí? Me abre el explorador de Windows y bueno, tendría que ir a buscarlo, ¿no? En el escritorio, ¿sí? Y buscar ese archivo que dice aquí, nuevo documento de texto, decirle abrir, ¿sí? Y ahí me lo abrió sin ningún problema. Y aquí tengo este archivo, nuevo documento de texto que dice Hola Mundo. Si miro el explorador, voy a ver que acá arriba, en editores abiertos, aparece este nuevo documento de texto, ¿sí? Otra opción de abrirlo, voy a cerrar, ¿sí? Fíjense en que ahí desapareció. Otra opción es, si ya tengo abierto Visual Studio Code, lo que puedo hacer es arrastrarlo simplemente, o sea, hago clic sin soltar el clic, lo arrastro dentro hasta que diga copiar, no es que lo copie, sino que lo abre. ¿Sí? Vean como ahí ya lo tengo abierto nuevamente y puedo cambiar todo lo que necesite. ¿Sí? Yo sí, acá le pongo hola mundo, soy un texto. Ahí voy a correrme un cachito, si no, es más, deshabilitaría el video, no, bueno, lo voy a dejar ahí, no pasa nada. Sí, fíjense en que si ahora modifiqué, ¿sí? Ya, expandir. Ahora que modifiqué este archivo de texto, noten que aparece aquí arriba, primero aquí un circulito, ¿ven? Ese circulito. Y después aquí un número 1. Esto significa que hay un archivo, que es este, que tiene cambios sin guardar, que yo cambié algo y tiene cambios. Bien, entonces recuerden, para cambiar, para guardar los cambios, yo puedo ir al menú Archivo y decir guardar o usar esta combinación de teclas, tener presionada la tecla Control y presionar la tecla S. Entonces, constantemente nosotros vamos a estar presionando Control S cada vez que hagamos un cambio en estos archivos. Miren que si yo presiono Control y presiono S, vean cómo ya desapareció el 1 que teníamos acá a la izquierda y ya aparece la crucecita que me permite cerrar el archivo, ¿sí? Que antes era un puntito. Entonces tengan en cuenta que Control S es un atajo que vamos a estar utilizando constantemente. Bien, pero ¿es esta la manera correcta de trabajar en desarrollo con archivos y con Visual Studio Code? No, yo voy a cerrar este editor, ¿sí? Ahí estamos. Ah, y antes de continuar, otra manera de abrir este archivo es que si yo tengo cerrado Visual Studio Code, puedo directamente arrastrarlo al acceso directo que se me creó en el escritorio. Sí, fíjense en que si lo arrastro y lo suelto, ahí me lo vuelve a abrir. ¿Sí? Lo puedo cerrar. Y otra opción fue lo que estuvimos instalando o seleccionando en la instalación hace un rato, es hacer clic derecho y decir abrir con code. Ven que ahí aparece esa opción en el menú contextual, entonces le digo abrir con code y ahí lo abre. ¿Sí? Sin ningún problema. En mi caso lo voy a cerrar. ¿Sí? Noten que recién cerré Visual Studio Code y estaba este archivo abierto. Si yo ahora vuelvo a abrir Visual Studio Code, porque quiero trabajar, siempre me va a abrir el archivo, el último archivo con el cual estuve trabajando. El último archivo o la última carpeta. ¿Sí? Entonces eso también a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Cada vez que vuelvo a abrir Visual Studio Code, con lo último que estuve trabajando, lo vuelve a abrir. Bien. Yo lo voy a cerrar. Así en el explorador ya no queda nada, ¿sí? Ahí no tenemos nada más. Y la manera correcta de trabajar con Visual Studio Code
sería que nosotros no vamos a tener los archivos que construyamos sueltos ahí en el escritorio o en algún lugar de nuestra computadora, ¿no? Incluso este lo voy a eliminar. Nosotros vamos a tener una carpeta, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es crear una carpeta, decir nueva carpeta, ponerle un nombre. Esto que les voy a pedir que ustedes lo hagan, esta partecita del video, ¿sí? Que va a ser muy breve, háganlo, ¿sí? Así practican y si hay alguna duda me pueden consultar. Entonces le voy a poner de nombre, por ejemplo, test guión code. Ese va a ser el nombre. Test de prueba y code de Visual Studio Code, ¿sí? O vamos a ponerle test VS Code, ¿sí? Como es la abreviación de Visual Studio Code. Y a esta carpeta la voy a abrir en Visual Studio Code. No voy a abrir un archivo uno por uno. Voy a abrir una carpeta y dentro de esa carpeta siempre voy a tener contenidos a mis archivos. ¿Cómo puedo abrir esa carpeta? De cualquiera de las formas que expliqué sobre cómo abríamos un archivo, ¿sí? Hay un atajo aquí en el explorador de Visual Studio Code que dice abrir carpeta, o sea que si le hago un clic, puedo navegar por mi computadora y fijarme dónde está esa carpeta que quiero abrir, ¿sí? Aquí estaría, ¿no? Pero no lo voy a hacer de esta manera. Otra opción es como lo instalamos. Si yo hago clic derecho y elijo la opción abrir con Code, me va a abrir esta carpeta con Visual Studio Code, ¿sí? Y otra de las formas, y hay más, ¿no? Podría encontrar dentro del menú, también dentro de archivo, la opción abrir carpeta, pero con una de estas ya es suficiente. La otra opción es arrastrar la carpeta dentro de Visual Studio Code, ¿sí? Fíjense que acá hay un mensaje que dice no hay ninguna carpeta abierta, ¿sí? Aún no ha abierto una carpeta, pero esto va a cambiar en cuanto yo arrastre la carpeta aquí dentro, ¿sí? Miren cómo se recarga Visual Studio Code y ahora aparece esta pantalla de bienvenida y aparece el nombre de la carpeta en mayúscula, no se preocupen, siempre lo muestra en mayúscula, aparece el nombre de la carpeta aquí arriba, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos nosotros ahora con Visual Studio Code lo vamos a hacer dentro de esta carpeta que es la que yo tengo aquí en el escritorio, ¿sí? Incluso la voy a abrir, miren, y la voy a dejar acá minimizada, ahí esto, ¿sí? A ver, en vista voy a quitar el panel de navegación. Ahí estamos, ¿sí? Aquí tengo, yo para dejar acá una ventanita chiquitita, incluso voy a colapsar esto. Ahí tengo abierta la carpeta en Windows como para que ustedes la vean, ¿no? Pero acá voy a poner mi ventana de Visual Studio Code. Y yo me voy a mover también para aquí. Esperen que acomodo un poquito esto, así se ve bien en el video. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué nos interesa ahora? Estos iconos que aparecen aquí, ¿sí? Fíjense en que estoy trabajando en la carpeta test VS Code. Voy a quitar un poquito el zoom, o no, voy a darles un poquitito más de zoom. Y aquí aparecen algunos iconos que los que más vamos a utilizar son el primero y el segundo. Miren, el primer iconito con el signo más crea un nuevo archivo donde dentro de esta carpeta, y si quiero tener muchos archivos y tengo la necesidad de dentro de esta carpeta crear nuevas carpetas, tengo un icono para crear una nueva carpeta. Entonces, ya trabajando con una carpeta abierta en Visual Studio Code, yo lo que podría hacer es decirle, bueno, quiero un nuevo archivo. Fíjense en que ya me dejan poner el nombre del archivo. Aquí yo le voy a poner saludo, o le voy a poner otro nombre, le voy a poner notas.txt. ¿Sí? Este no es un archivo de código de desarrollo web, simplemente un archivo de texto. Entonces, cuando doy un enter, fíjense que ahí me aparece este archivo abierto que lo puedo cerrar sin ningún problema. Siempre va a permanecer aquí ahora, en el explorador de soluciones. Y miren cómo aquí en la carpeta de Windows, obviamente no hay ninguna magia, ¿sí? Apareció ese notax.txt, ¿sí? Y todo archivo que vaya creando va a ir apareciendo, por supuesto, en Windows, ¿sí? Es casi evidente esto, ¿no? Pero por las dudas,
para los que no están acostumbrados a utilizar un editor de texto, no es más que poder crear archivos desde aquí. Entonces ahora sí, voy a cerrar la carpeta de Windows, voy a venir por aquí, vamos a dar más tamaño a esto. Y ahora tengo notas TXT que lo voy a cliquear. Le voy a escribir una nota. Voy a poner acá, por ejemplo, hola mundo. Soy un archivo con extensión TXT. Perfecto, ahí está. Sí, otra cosa que pueden hacer presionando la tecla control y el signo más o menos de su computadora o del teclado numérico, se agranda y se achica, da un zoom, ¿no? Le damos más o menos zoom a este editor. Fíjense en que me dice que hay un cambio sin guardar. ¿Sí? Siempre nos muestra acá los archivos que tenemos abiertos. A mí me gusta esto colapsarlo ahí para que no moleste y dejar solo la carpetita con el archivo. ¿Sí? Entonces acá hay cambios sin guardar, presiono control S, ahí se guardaron los cambios. ¿Sí? Eh, y bueno, ahí tenemos un primer archivo de texto. Por supuesto que no vamos a estar construyendo archivos de textos nosotros, sino que vamos a construir archivos HTML, ¿no? Entonces, vamos a venir aquí dentro de la carpeta, vamos a hacer un clic en nuevo archivo y algo que vamos a estar haciendo la clase que viene es construyendo, por ejemplo, una página web. Entonces voy a poner página.html. ¿Sí? HTML es la extensión de los archivos del frontend, ¿sí? Los que pueden abrir el navegador. Yo le voy a dar un enter. Ahí me quedó creado este archivo y ahí lo abre Visual Studio Code. Y acá empieza un poco la magia que la vamos a empezar a ver en clase, todo esto, ¿no? Pero eh, para escribir HTML yo no podría escribir acá un texto así nomás, sino que tengo que armar una estructura HTML. Digamos, tengo que escribir cierto código para que este archivo sea realmente un archivo HTML, ¿sí? Eso lo vamos a ver en clase. Bien, no es el fin de este video explicar HTML ni mucho menos, pero sí explicar de qué se trata este editor de código. Miren, si yo escribo HTML, fíjense en que aparecen unas opciones, ¿sí? Por las cuales yo me puedo mover con el teclado, digamos, con las teclas del teclado y elegir alguna o simplemente cliquearlo, ¿sí? Y si le hago un clic a la que dice HTML5, miren, todo esto que escribimos apareció mágicamente, podríamos decir. En realidad lo escribió Visual Studio por nosotros. Esto que ven aquí es el código básico, ¿sí? Se llama estructura básica, pero para no entrar a detallar, es el código básico que tiene que tener un archivo HTML. Como dije, lo vamos a ver en clase. Y lo bueno es que Visual Studio me lo escribió por mí. Entonces, vean que es una herramienta muy potente que nos va a permitir escribir código mucho más rápido. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer en este caso, para que ustedes quede de alguna manera armado este código, voy a poner acá donde dice title, voy a poner mi sitio web. Y aquí en el medio de estas dos etiquetas que se llaman body, ¿sí? Voy a poner una etiqueta H1, voy a escribir H1 y voy a dar un enter cuando aparece esa opción. Y en el centro voy a escribir hola mundo, esto es HTML. Todo lo que vean aquí, quédense tranquilos que lo vamos a trabajar en la próxima clase, ¿sí? De eso se trata. Nada de lo que está aquí lo voy a dar por sabido, simplemente es que quiero que ustedes creen este archivo como para manejar un poquito el uso del editor, ¿sí? Voy a guardar los cambios con control S, voy a cerrar ahora, voy a cerrar Visual Studio, ¿sí? Vamos a cerrarlo. Y vean que aquí en esta carpetita de test VS Code, si ingreso,
ya tenemos creado un archivo que se llama página HTML y notas.txt. Sí, y ven cómo Windows ya reconoce que HTML lo va a abrir el navegador. Es más, si ustedes le hacen doble clic, fíjense en que se abre un sitio web con un título, ¿sí? Aquí arriba que dice mi sitio web, es lo que reemplazamos nosotros en el archivo. Y aquí un hola mundo, esto es HTML, que es lo que escribimos también nosotros. Bien, entonces ahí tenemos código HTML para poder trabajar. Si yo volviera a abrir Visual Studio Code, como les dije antes, se vuelve a abrir con la última carpeta que trabajamos. Miren que si yo le vuelvo a hacer doble clic, ahí estoy, ¿sí? Me parece nuevamente la pantalla de bienvenida, pero fíjense en que tengo a este notas TXT y a página HTML, que incluso si decido escribir código en notas TXT y venir a página HTML y seguir escribiendo código, puedo permanecer con los dos abiertos, ¿ven? Al hacerle doble clic a alguno de estos dos, puedo tener en pestañas varias, por supuesto, varios archivos abiertos a la vez, ¿sí? Yo siempre sugiero que cuando arrancan vayan de a uno o de a dos, no se llenen de pestañas, ¿sí? Para no confundirse. Pero bueno, con eso sería todo. ¿Vamos a estar creando un montón de archivos más? Sí, miren, vamos a estar creando unos archivos. Voy a decirle aquí en el iconito, nuevo archivo. Van a estar creando unos archivos con extensión CSS, ¿sí? Vamos a estar poniendo algunos estilos a los sitios web. Por lo tanto, va a haber un archivo que se va a llamar sin duda estilos.css o al nombre que nosotros le queramos poner, pero sí la extensión CSS. Bien. Vean cómo Visual Studio Code le pone unos iconitos, ¿sí? O un logotipo, ¿sí? Un pequeño loguito a cada uno de estos archivos. Este es el signo característico de HTML, ¿sí? Este es el signo característico de CSS y este le pone al blog de notas. Bien. Acá en los estilos CSS vamos a estar escribiendo algunas cosas para darle estilos a nuestro sitio web, ¿sí? Vamos a tener que escribir algo, por ejemplo, como eh, body. Vamos a abrir unas llaves, este tipo de llaves, y le vamos a decir background color. Vean que apenas escribo la palabra back, aparece como opción, le voy a dar un enter y acá voy a escribir simplemente yellow, por ejemplo. ¿Sí? Con este código simple le estamos dando un color al fondo de mi documento. Pensémoslo así. ¿Sí? Pero para que esto se vea reflejado, yo voy a tener que venir a página HTML y aquí debajo de esta etiqueta title yo me voy a parar al final y voy a dar un enter. Voy a tener que escribir algo como link, así, link, esta opción, la segunda, y acá escribir estilos.css. ¿Sí? Algo así. Todo esto tiene que estar escrito perfectamente igual. Quiero decir, tiene que ser perfecto, exacto. No me puedo confundir en una letra, en nada. Bien, pero si guardo los cambios con control S, ¿sí? O voy al menú archivo y digo guardar, pero siempre utilicemos control S para guardar los cambios. Miren, si vuelvo aquí a este test code y vuelvo a abrir la página HTML, ven como ahora ya está de color amarillo. Entonces ahí ya estamos aplicándole estilos a el sitio web. Otros archivos que vamos a escribir de todo tipo, unos archivos de código JavaScript, ¿sí? Vamos a dar un clic y vamos a poner código.js. Vamos a dar un enter y acá yo podría escribir código JavaScript. ¿Sí? Algo muy típico de escribir es, por ejemplo, algo así, alert, y entre paréntesis y comillas, vamos a poner hola mundo. Esto es JavaScript. ¿Sí? Esto es una instrucción de código JavaScript.
¿sí? Pero del mismo modo, para que esto funcione, voy a tener que trabajarlo desde o incorporarlo, así como hicimos con los estilos, vamos a tener que incorporar este código JavaScript al HTML. Bien, entonces yo voy a venir por aquí, debajo de la etiqueta link, y voy a escribir la palabra script y elegir esta opción de abajo que dice script src. Le voy a dar un clic y acá voy a escribir código.js. ¿Sí? Voy a guardar los cambios, voy a volver a la carpeta que teníamos la página y miren que si ahora le hago doble clic, lo primero que me aparece es un mensaje que dice: hola mundo, esto es JavaScript, estas típicas ventanitas que aparecen a veces en algún sitio. Luego que le digo aceptar, ahí aparece mi página y ahí tiene el color amarillo. ¿Sí? Entonces, eh, eh, por las dudas lo vuelvo a aclarar. Todo esto que hicimos, los estilos, JavaScript, lo vamos a estar viendo en clase. ¿Sí? No se preocupen por esto. No es una explicación de HTML, no es una explicación de CSS. Simplemente quiero que ustedes vean el video, lo vayan pausando y vayan creando estos archivos para que no haya ninguna duda cuando en la clase que viene tengamos que abrir Visual Studio Code y trabajar con algunos archivos, ¿sí? Incluso vamos a crear un archivo más, como podía ir adelantando temas del curso, que se va a llamar eh, datos.json o JSON, ¿sí? Vean que para cada extensión que escribo, Visual Studio Code ya le pone un iconito distinto, ¿sí? Un símbolo al archivo. Los archivos JSON, ¿sí? Como este que creamos, son archivos que se utilizan para transferir información del navegador al servidor y también lo vamos a estar utilizando. ¿Sí? Son archivos de una lectura muy simple, pero bueno, lo vamos a estar viendo, por supuesto, en el curso. Pero, por ejemplo, si yo me veo la necesidad de enviar mi usuario y mi contraseña al servidor, por ejemplo, para que el servidor se encargue de ver si estoy autorizado para estar en ese sitio web, yo lo podría enviar de la siguiente manera. Miren, podría poner unas llaves y acá escribir algo así, entre comillas, por ejemplo, escribir mi usuario, user, luego poner dos puntos y luego entre comillas, por ejemplo, voy a poner el nombre del usuario, sería Mati. ¿Sí? Voy a poner una coma al final porque además de tener que enviar el usuario, voy a tener que enviar el password, ¿no? Entonces voy a poner pass, voy a salir dos puntos y entre comillas voy a poner 1, 2, 3, 4, que es el password. ¿Sí? Entonces vean cómo este código que tenemos aquí es un código llamado JSON o una manera de escribir datos, ¿sí? Que es un formato JSON, lo vamos a ver en el curso, y con esto yo podría transferir datos de un punto a otro en la web. Tranqui que lo vamos a ver, ¿sí? Voy a cerrar este archivo, voy a guardar los cambios primero y ahora los cierro. Y vean cómo ahí ya creamos un par de archivos de código, vamos a utilizar muchos más, ¿sí? Pero ahí ya tenemos un par de archivos de código creados. Algo que suelo utilizar yo, porque no me gustan estos iconos, es venir acá a extensiones y escribir VS Code Icons, creo que es ahí, VS Code Icons, sí, exactamente. Este de acá arriba, VS Code Icon, eh, e instalar esta extensión que lo que hace es ponerle otros tipos de iconos, ¿sí? En lugar de utilizar estos que vienen por defecto, instala otros iconos. Entonces, si quieren, lo pueden hacer para tenerlo igualito que yo. Le dicen instalar, ahí está instalando. Perfecto, y miren que apenas termina de instalar, aparece acá arriba esta ventana donde me dice, bueno, el actual que estás utilizando es el que ya Visual Studio Code tiene por defecto que le dice SETI. Estás utilizando esta extensión para ponerle iconos a todos los archivos. Esto es meramente estético, ¿eh? Si no lo hacen no hay ningún problema. Y acá está la que nosotros instalamos.
Si le hago clic acá, ya está. Listo, le hago un clic a BS Code Icon y ya va a aparecer. Pero si por algún motivo se les pierde esto, ¿sí? Pongan que yo sin querer presiono Escape y no acepto nada, ¿sí? Les muestro de dónde lo pueden cambiar, porque vean que todavía tengo los iconos anteriores. Vienen acá abajo a la tuerquita de configuración, le hacen un clic y acá tienen la opción de elegir en temas, ¿sí? Esperen que corro una barrita de zoom que me molesta. Aquí, temas. Y acá tienen, además de poder cambiar el tema de color, por si lo quieren tener a Visual Studio Code en color claro y demás, ¿sí? En lugar de oscuro, tienen tema de icono de archivo. O sea que si le hacen un clic, ahí aparecen todos los que tenemos, ¿sí? Y acá tenemos VS Code Icon, lo voy a cliquear y ven que ahí pone el típico escudito HTML5, el escudito de CSS3, estas llaves para JSON y la JS para JavaScript. Algunos cambian, algunos no. Pero bueno, vamos a poder estar trabajando mucho más cómodos con estos iconos, ¿sí? Incluso si yo creara dentro de esta carpeta una nueva carpeta, que se puede hacer, y utilizo ciertos nombres para esa carpeta, como por ejemplo image, que sería para guardar imágenes, miren cómo ahí le pone un iconito, ¿sí? De imágenes a esta carpeta, ¿sí? O sea que si acá adentro pondría imágenes, es muy claro lo que almacenamos, ¿no? Más allá del nombre. Esto sucede con algunos nombres. Si yo le pongo de nombre a la carpeta mis-imágenes, no lo reconoce, ¿sí? Y lo deja sin ningún icono. ¿Bien? Pero también es bonito el iconito este que le pone. Y así con un montón de carpetas, ¿sí? Siempre asegúrense de que si quieren crear una nueva carpeta al mismo nivel que estas dos, de cliquear fuera, en cualquier espacio negro aquí fuera, y ahí recién darle a crear nueva carpeta, ¿sí? Porque miren, si sin querer me queda cliqueada mis imágenes y yo digo nueva carpeta, vean cómo la va a crear dentro de la carpeta mis imágenes. Y eso a veces no lo queremos, ¿sí? Entonces, si quiero crear una carpeta dentro de la carpeta imágenes, sí la selecciono. Si quiero crear una carpeta dentro de la carpeta mis imágenes, la selecciono. Pero si quiero crear una carpeta dentro de la carpeta Test Visual Studio Code, tengo que hacer un clic afuera y asegurarme que aparezca este marco azul. ¿Sí? Cualquier cosa que quieran eliminar, clic derecho, buscan la opción de eliminar, lo eliminan y listo. Pero bueno, también vamos a estar trabajando con otras carpetas. ¿Sí? Digamos, en un momento vamos a tener mucho código CSS, entonces quizás creemos una carpeta que se llame Styles y fíjense en cómo le pone un loguito que representa CSS, ¿sí? Quizás estemos creando en un futuro una carpeta llamada server, de servidor, y vean cómo le pone el loguito del servidor. Y así como yo descargué esta extensión, hay muchísimas, ¿sí? Estas dos que descargamos son para aspectos visuales, tanto el idioma como los iconos, pero vamos a tener que tener instalado otras que tienen que ver quizás con temas más puntuales, con algunas ayudas, ¿sí? Que vamos a tener a la hora de desarrollar. Entonces, ya para finalizar y no hacer más largo este video, vamos a instalar la última extensión que quiero que ustedes tengan preparada, que se llama, voy a venir acá de vuelta a extensiones, por supuesto, y vamos a buscar una que se llama Live Server. Vamos a escribir lo siguiente, miren, esperen que le doy zoom, Live. Ya con escribir live, les aseguro que la primera que aparece es esta de aquí, ¿sí? Llamada Live Server, la voy a cliquear. Y esto va a crear un falso servidor que nosotros vamos a poder utilizar para desarrollar. No lo vamos a utilizar la clase que viene. Quien lo conozca, no lo voy a utilizar, al menos por la clase que viene, pero quizás sí ya para la otra semana tengamos que tener instalado, ya que estoy aquí. ¿Sí? Lo instalo ahora, le digo instalar, y por supuesto lo vamos a estar utilizando y explicando en clase. ¿Bien?
está instalando, esto demora unos segundos más la instalación, fíjense en que ahí está demorando un poquitito, ¿sí? Todo dependiendo de la conexión que tengamos de internet y demás, y ahí sin ningún problema ya instaló, ¿sí? Esto va a hacer que cuando vengamos a un archivo HTML, yo haga clic derecho y aparezca una opción aquí debajo que diga Open with Live Server, solo en los archivos HTML. No aparece si estoy en un archivo CSS, ¿sí? O cualquiera de los otros. Solo en los archivos HTML yo voy a poder cliquear, hacer un clic derecho, abrir el menú contextual y decir Open Live Server, y cuando haga un clic, esto va a abrir en el navegador que yo tenga predeterminado por defecto el archivo HTML, ¿sí? Pero en realidad por detrás están pasando otras cosas, se está creando un servidor web o está emulando un servidor web, y la diferencia que tengo en abrir un sitio de la manera haciéndole doble clic o con Live Server es que ahora mi computadora se piensa que esta página está en Internet, básicamente eso. ¿Sí? Además tenemos reloaded automático, bueno, un montón de cosas que la vamos a ver en el curso. ¿Sí? Yo lo que les pido, lo que quiero es que tengan instalado Visual Studio Code para la próxima clase, que creen estos archivos, ¿sí? Creen esta carpetita con todos, esta carpeta con todos estos archivos y estas carpetas, cámbienle el lenguaje, instalen los iconos, ¿sí? Y cualquier duda que pase algo y que no puedan hacer algo de lo que están viendo, se comunican conmigo y lo vemos de solucionar antes de la próxima clase, porque en la próxima clase ya nos vamos a dedicar directamente a lo que pasa dentro del código, y estaría bueno que cada uno de ustedes ya tenga instalado Visual Studio y haya practicado en la creación de alguno de estos archivos, ¿no? Entonces miren aquí cómo se llenó esta carpetita, ¿sí? Bastante, ya con todos estos archivos que creamos y estas subcarpetas, pero bueno, ya está, ¿sí? Ya lo tenemos listo. Si yo quisiera trabajar ahora con otro proyecto, cada vez que vuelvo a abrir Visual Studio Code, ¿sí? Se abre con lo último que trabajamos. Bueno, yo puedo simplemente arrastrando otra carpeta aquí dentro, se va a cerrar y va a abrir la nueva que yo arrastre. O puedo venir aquí a los iconos, ¿sí? Cuando ya no tengo que trabajar más, ir a los iconos, al menú archivo, perdón, y aquí debajo aparece una opción que dice cerrar carpeta. Le hago un clic y ahí quedó cerrada la carpeta, y si vuelvo a abrir Visual Studio Code nuevamente, va a abrir en blanco, ¿no? Digamos, el explorador no va a tener abierta ninguna carpeta. Elijo la carpeta con la que yo quiero trabajar, lo arrastro nuevamente y ahí tenemos de vuelta todos los archivos para trabajar. Sí, vean que es de un uso muy, pero muy, pero muy simple. Así que bueno, dejo hasta acá este video, chicos, se los paso y nos vemos en clase, ¿sí? Un saludo.